Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. A esta hora nos acompaña Francisco Torrealba. Él es diputado reelecto por el Estado Portuguesa a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido a Entrevista Venevisión. Gracias, Elianta. Buenos días. Un placer saludarte a ti y a todos los usuarios y usuarias de Venevisión. Bueno, muchísimos temas que tocar. Por supuesto, el tema electoral continúa estando en el tapete. Las expectativas sobre la nueva Asamblea, desde su perspectiva, ¿cuál es el balance que podemos hacer a hoy de los resultados del pasado domingo? Bueno, estamos viendo lo que fue una expresión del pueblo de Venezuela, que ha escogido una mayoría que a nuestro entender representa los intereses del Fondo Monetario Internacional y que ya de alguna manera también han dejado ver lo que van a ser sus acciones, ¿no? Yo creo que ahora mismo lo importante para nosotros es revisar lo que aquí ocurrió, por eso estamos en Congreso permanente, así se decidió el día de ayer en el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, en reuniones con el Gran Polo Patriótico y revisando lo que ellos han venido, ellos digo yo los que son los dirigentes más connotados, digamos, de esa mayoría nueva que va a tener la Asamblea Nacional, porque nosotros no estamos dispuestos a permitir que se agreda al pueblo desde la Asamblea Nacional. Nosotros no estamos dispuestos a permitir que haya ningún tipo de maltrato, ni de retroceso tampoco. Todo lo que han sido las conquistas alcanzadas en la revolución y gracias a nuestro comandante Chávez y gracias al gobierno del presidente Maduro, nosotros no estamos dispuestos a permitir que se retrocedan o que sean suprimidas esas nuevas reivindicaciones que se han alcanzado en este periodo. Ahora, los diputados o la nueva mayoría de la Asamblea Nacional, ellos no hablan de retroceso, hablan de avance, más bien realizar cambios para lograr un mejor estatus social, económico del país. Dentro de este Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿qué planteamientos se hicieron para poder impactar positivamente en el nuevo periodo legislativo y, por supuesto, en el año 2016 para toda Venezuela? Bueno, fíjate, el Congreso del Partido decidió ayer declararse en sesión permanente y ha decidido también en el primer punto abordar el tema de lo económico. Por eso habrá una sesión especial el día miércoles del Congreso del Partido para abordar el tema económico y para establecer un consejo consultivo para el área económica donde el presidente está decidido a hacer un conjunto de anuncios y a tomar un conjunto de medidas que estamos seguros van a impactar positivamente en relación al tema de la guerra económica. Todo el país sabe que nosotros, a pesar de haber cancelado este año más de 14.000 millones de dólares americanos solo en intereses y entre los dos últimos años más de 27.000 millones de dólares, bueno, las calificadoras de riesgo que están en guerra contra Venezuela, que están en guerra contra todos nosotros, nos siguen dando una calificación que es más baja incluso que la calificación que le dan a países que están en guerra en este momento. Entonces ahí el presidente va a hacer un énfasis especial y ahí ya se han nombrado algunas comisiones que están trabajando y esas comisiones producirán recomendaciones que el presidente implementará. ¿Qué pasó con la solicitud del presidente de la República de que el gabinete ejecutivo en pleno colocara los cargos a la orden? Todo el gabinete ejecutivo del presidente Nicolás Maduro ha puesto ya los cargos a la orden. El presidente está haciendo los estudios, haciendo los análisis, revisando cuáles son las personas que tienen las más altas calificaciones y cualidades y capacidades para hacer una necesaria renovación en todo el gabinete ejecutivo. Esos anuncios, por supuesto, están reservados al jefe de Estado y se producirán en el momento que él lo considere pertinente. Pueden ser incluso por partes o pueden ser un solo anuncio donde haga todo el cambio o remozamiento, refrescamiento de su gabinete de gobierno. Ahora, dentro de los puntos que se plantearon en este Congreso está sentarse nuevamente con la empresa privada. Ayer Cavidea instaba al gobierno a reunir a todas las partes involucradas para lograr las medidas que vayan en pro del desarrollo del país. Sí, el presidente Maduro y el comandante Chávez en vida también muchas veces extendieron su mano amiga al sector productivo nacional y muchas veces también hay que decirlo, esos diálogos terminaron en frustraciones porque a pesar de la disposición que siempre ha demostrado el gobierno nacional, todavía hay sectores que yo creo que son minoritarios pero que tienen una muy alta influencia y por lo tanto esos sectores minoritarios que tienen una muy alta influencia terminan no haciendo posible que algunos acuerdos que se registran con el gobierno sean luego aplicables en los hechos y que puedan permitir que nosotros tengamos respuestas concretas en el marco de lo que es nuestra situación económica. Del lado de los trabajadores, yo quiero decirte que nosotros estamos convencidos en que hay que incrementar en todos los sectores y a todos los niveles nuestra producción, que hay que hacer que por lo menos lleguemos a un punto en el que podamos producir lo que consumimos en alimentos y en algunos otros bienes. Creemos que eso es posible, pero hace falta que tome una mayor actividad, un mayor auge el sector privado honesto, que creemos que es la mayoría,
que tiene que sumarse también a estas iniciativas que está planteando el gobierno nacional y que son respaldadas por la clase trabajadora venezolana. Ahora, ustedes se declaran en sesión permanente. Escuchábamos ayer al diputado Julio Borges también decir que ellos van a hacer el planteamiento de una ley de producción nacional, y entre parte de los puntos está lo que usted está planteando de reactivar el aparato económico nacional, poner las tierras que no están produciendo a producir y las empresas que a lo mejor no estén funcionando también ponerlas a producir. En ese punto hay un consenso, todos están de acuerdo en que necesitamos reactivar el aparato productivo. ¿Cómo hacer para que las propuestas de ustedes y la propuesta de la bancada de la Mesa de la Unidad lleguen a un acuerdo que vaya en pro de Venezuela? Bueno, nosotros estamos muy atentos a la expectativa de ver cómo se desenvuelven ellos, la nueva mayoría que está en la Asamblea Nacional a partir del 5 de enero. Según cómo se desenvuelva esta nueva mayoría, se producirán resultados en el país. Por ejemplo, si ellos insisten en modificar o derogar la Ley Orgánica del Trabajo, bueno, van a encontrarse de frente con una clase obrera organizada que lo va a impedir a toda costa. Lo digo responsablemente como vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Si ellos, por el contrario, plantean alternativas donde estén contemplados los derechos a los trabajadores y las trabajadoras y no lo que le ordenan desde el Fondo Monetario Internacional, que es quitarle las conquistas, bueno, entonces habrá un enero muy activo, digamos, porque nosotros no vamos a abandonar las calles, porque nosotros no vamos a permitir que haya retroceso, porque nosotros no vamos a permitir que se dañe al pueblo desde la Asamblea Nacional. Mucho menos que haya una especie de arrase de los otros poderes por parte del Poder Legislativo. Eso no es una cosa que debería estar planteada, pero sin embargo hay algunos radicales de los de la llamada Mesa de la Unidad que están planteando, bueno, prácticamente generar un proceso de desestabilización, que es un proceso además que ya lo han iniciado desde hace algún tiempo. Nosotros recordamos que cuando hubo el golpe de Estado, bueno, se produjo después del golpe de Estado una disolución de los poderes. Ojalá que esta mayoría de la Asamblea Nacional no se esté planteando un golpe de Estado legislativo, porque se van a encontrar de nuevo con un pueblo y unas Fuerzas Armadas en la calle que va a impedir que se desconozca la Constitución, que se desconozcan las leyes y que haya retrocesos en materia de lo que han sido las conquistas que ha logrado la revolución. Nosotros, por ejemplo, no vamos a permitir que la Asamblea Nacional niegue los créditos que solicita el gobierno cuando haya de incrementar las pensiones a los más de 3 millones de pensionados y pensionadas que hemos alcanzado. No permitiremos que apliquen la receta del Fondo Monetario Internacional, que es eliminar las pensiones, privatizar la educación, como ha dicho Gustavo Rosen, que en estos días se pronunció a favor de nuevo privatizar la CanTV. O sea, todas estas receticas que le han aplicado a todos los demás países del mundo que tienen pasando hambre hoy en día, nosotros no las vamos a permitir que se nos aplique aquí, mucho menos desde la Asamblea Nacional, que es un poder que no está hecho para gobernar, está hecho para legislar, está hecho para controlar, y esperamos que esa mayoría sensatamente se aplique a lo que son sus atribuciones constitucionales y no vaya a intentar, aprovechándose de una victoria circunstancial que en cualquier momento puede cambiar, porque yo le digo hoy a ustedes, a los que nos están viendo, que hay mucha gente que así como cuando marchó en abril, no marchó para ir a tumbar al comandante Chávez, hay mucha gente que votó por ellos, que no votó por ellos para que desestabilizaran este país o para que le quitaran los derechos a los venezolanos y las venezolanas que hemos alcanzado en revolución. Así que una lectura incorrecta de ellos podría representar una situación de reacción inmediata y espontánea, pero esta vez muy bien organizada desde el Partido Socialista Unido de Venezuela y desde el Gran Pueblo Patriótico Simón Bolívar para responder e impedir desde los espacios que sea necesario que ellos dañen al pueblo, que ellos agredan al pueblo. El pueblo no está desmoralizado, el pueblo tiene una clara conciencia de lo que está ocurriendo y ya ha visto de alguna manera que no es retórica lo que uno decía cuando ellos planteaban quitarle los derechos a los trabajadores. Verbigracia lo que dijo el diputado Alup, que en muy pocos minutos ya empezó arremetiendo contra la clase obrera de un canal que es el que transmite las sesiones de la Asamblea Nacional. Bueno, Ramos Alup y Mil Ramos Alup tendrán que encontrarse de frente contra la clase obrera organizada si se plantean agredirnos, si se plantean arrebatarnos conquistas. Nosotros sabemos cómo defender esto, no es la primera vez que lo hemos hecho, no le tenemos miedo a la mayoría, nosotros también en minoría sabemos dar combate, políticamente hablando, legalmente hablando, legislativamente hablando. El Parlamento estará conformado por una buena cantidad también de patriotas, hombres y mujeres que somos electos en el Gran Polo Patriótico y desde allí, desde adentro y también desde la calle, daremos las peleas que sean necesarias, como te digo, no permitiremos retroceso ni que se dañe al pueblo desde el Poder Legislativo. Diputado, el pasado domingo 6 de diciembre el pueblo venezolano habló y dijo, entre otras cosas, queremos paz, nosotros estamos en democracia y queremos seguir avanzando hacia una nueva Venezuela, y fue además un mensaje bien claro para todos los polos políticos. Pasando por la crisis política que estamos viviendo en este momento, ¿a qué apuestan ustedes? ¿A la confrontación en la Asamblea o a la reconciliación? Bueno, fíjate, nosotros siempre apostamos a la paz y de hecho siempre dijimos que íbamos a reconocer los resultados y ahí está, se reconocieron. Nosotros no salimos diciendo que hubo fraude porque ganó la oposición.
Nosotros no salimos diciendo que el CNE lo controla ahora Julio Borges. No, nosotros dijimos ganaron ellos y ganaron ellos. Reconoció el presidente al mismo minuto. Se quedaron desarmados todos los voceros que en el mundo se creyeron los cuentos que ellos decían de que aquí había una dictadura, de que no iban a reconocer los resultados. Ahí están los resultados. Tienen una mayoría y nosotros respetamos esa mayoría en la Asamblea Nacional. Ahora, el triunfo de ellos permitió también para demostrar que nosotros somos los únicos que garantizamos la paz en este país, porque aquí no hubo ni una sola guarimba, como cuando ellos perdieron que ganó el compañero presidente obrero y chavista Nicolás Maduro Moro. Aquí no hubo ninguna protesta, aquí no hubo caos, no hubo desestabilización, que era lo que ellos se tenían planteado y que no ocurrió simplemente porque obtuvieron esa mayoría que les dio la voluntad del pueblo. Nosotros pensamos que no deben equivocarse. Es una mayoría que también dio a favor de ellos, pero apostando también a la paz. Nosotros seguiremos luchando por la paz y por el entendimiento. Esperamos que no se les vuelen los tapones a algunos que parecieran ya tenerlos volados, ¿no? Y que este proceso, donde se va a dar una convivencia necesaria entre los distintos poderes que se tienen que respetar entre todos, como está establecido en la Constitución, sirva para continuar engrandeciendo el talante democrático de los venezolanos y de las venezolanas, que vamos a seguir resolviendo si se comporta todo como debe comportarse en el marco de la democracia, nuestras diferencias políticas con respeto, con tolerancia y por supuesto con las mejores ganas que siempre deben embargarnos de hacer que Venezuela salga adelante y que como país ocupe la posición que le corresponda, y en nuestro caso particular no retroceder al pasado es fundamental. Nosotros tenemos que seguir defendiendo nuestra dignidad y nuestra soberanía como nación y nuestra independencia frente al resto del mundo. Eso es lo que está planteado de nuestra parte y lo que nosotros estamos dialogando ahora mismo en el marco del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y con nuestra gente, con nuestras más de 13.600 VC y con los demás organismos de los demás partidos del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. Diputado, se nos acabó el tiempo. Agradecido por su visita, entrevista a Venevisión. Nos acompañó a esta hora Francisco Torrealba, él es diputado reelecto de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela por el Estado Portuguesa. Néstor, regreso nuevamente contigo. Feliz fin de semana para ti y para todos.